Pasamos ahora a hablar un poquito de la estrangulación, es decir, la forma mecánica en donde hay compromiso vascular. Esta forma de estrangulación puede ser de forma interna o de forma externa. Dentro de la forma interna tenemos la obturación también, la compresión extrínseca. En este caso de la compresión extrínseca tiene que estar relacionada a una porción del intestino donde no tenga movilidad, es decir, donde haya fijeza. Por ejemplo, el duodeno retroperitoneal, por ejemplo, la unión iliocecal y por último el colon pelviano. Entonces ahí se producirían las compresiones extrínsecas. Después tenemos el vólvulo. El vólvulo es una entidad donde se produce una torsión. En dicha torsión se realiza a nivel de la inserción del mesenterio o de mesocolon. Tiene que darse en lugares donde haya movilidad y donde en general los mesos son más laxos. Un ejemplo de esto es el colon sigmoideo, donde habitualmente se produce el vólvulo de intestino. Después tenemos la invaginación intestinal. La invaginación intestinal no es otra cosa que la introducción de un segmento de intestino en otro. También se la llama intususcepción. Esto se ve frecuentemente en la región ilial que penetra por la válvula iliocecal hasta el colon ascendente. Esto se ve fundamentalmente en los niños y también hay otros segmentos, si bien no son tan frecuentes, donde se produce o se pueden producir estas invaginaciones y entonces hablaremos de enteroentéricas o colocolónicas. Después tenemos las bridas. Las bridas es una manifestación máxima dentro de las peritonitis plásticas en donde habitualmente hay compromiso vascular de tipo anular, porque las bridas generalmente son gruesas y comprimen el intestino y secundariamente le producen lesiones isquémicas o vasculares. Las hay congénitas y hay otras que son adquiridas. Las adquiridas las tenemos fundamentalmente como resultado secundario a peritonitis apendiculares y a enfermedades ginecológicas como resultado de una cirugía de las mismas. Hay otras también entidades dentro de esta clasificación, entonces tenemos también las hernias internas. Las hernias internas no es otra cosa que la introducción en compartimientos normales del individuo de un asa intestinal. Un ejemplo sería el asa intestinal que se aloja en la transcavidad de los epiplones a través del hiato de Winslow. Después tenemos el infarto intestino mesentérico. El infarto intestino mesentérico que lleva como resultado final a la necrosis del asa intestinal generalmente se ven en pacientes con antecedentes arterioscleróticos y en pacientes que han estado o están fibrilados sin el adecuado tratamiento. Debido a las características propias de la vascularización del intestino, tanto delgado como grueso, es mucho más frecuente en el territorio de la mesentérica inferior y mucho menos frecuente en el territorio de la mesentérica inferior. Es decir, repito, predomina en la mesentérica superior, comprometiendo por lo tanto el intestino delgado. Con respecto, por último, se da una circunstancia muy especial
en el colon cuando la válvula iliocecal es una válvula iliocecal continente. ¿Qué significa una válvula iliocecal continente? Que el contenido del intestino delgado puede pasar al intestino grueso, pero no puede volver. Esto hace que cuando exista una obstrucción en el colon sigmoideo se produce un mecanismo de asa cerrada, un mecanismo de hipertensión a nivel del colon ascendente y transverso, y desde el momento en donde se produjo la obstrucción, y esto lleva como resultado final al estallido del ciego con una peritonitis estercorácea, que es de altísima morbimortalidad. Por último, podemos decir que a nivel externo, así como habíamos hablado de un compromiso vascular interno, a nivel externo, es frecuente, si una hernia inguinal no la tratamos adecuadamente cuando se atasca y no la reducimos, que esta víscera tenga sufrimiento visceral después de las 6 horas, y entonces hablamos de una hernia inguinal ya no atascada sino estrangulada. Por lo tanto, como concepto más importante, pasadas las 6 horas en donde no hemos podido por diferentes motivos reducir una hernia inguinal atascada, no introducir después su contenido, porque podemos introducir un asa con compromiso vascular.